Capítulo 1. El silencio en calle de Alcalá. La tarde caía lentamente sobre Madrid, tiñendo de dorado los edificios antiguos de la calle de Alcalá. El bullicio de la ciudad seguía allí. Tema cada vez que ella preguntaba por los planes de ahorro por el futuro que tanto deseaban. Se dejó caer de nuevo en el sofá, esta vez cerrando los ojos. El apartamento vibraba levemente por él. Casi insoportable. Pero ahora, en medio de ese vacío, había nacido una semilla, la sospecha de que su historia con Diego aún no había terminado, de que detrás de aquel divorcio aparentemente simple se escondía algo mucho más oscuro. Laura respiró hondo y se levantó. Era el inicio de un nuevo día, y también, sin saberlo, el inicio de una nueva batalla. Capítulo 2. Los recuerdos rotos. El despertador sonó a las 7 de la mañana, como siempre, pero Laura ya estaba despierta desde mucho antes. Había pasado gran parte de la noche dando vueltas en la cama, atrapada en un torbellino de pensamientos. La carpeta con los documentos todavía estaba abierta sobre el escritorio, como un testigo silencioso de sus sospechas. Mientras se preparaba un café en la pequeña cocina, trató de convencer a su mente de que quizá estaba exagerando. Es solo una transferencia. Podría tener explicación. No todo es conspiración, se repetía. Sin embargo, la intuición que la había acompañado durante años de trabajo como abogada le decía lo contrario. Esa misma intuición que tantas veces la había ayudado a descubrir mentiras en testigos o contradicciones en contratos. Ahora le gritaba que Diego ocultaba algo. Con la taza caliente entre las manos, se apoyó en la encimera y dejó que su memoria viajara atrás en el tiempo. Los recuerdos surgían como fragmentos de un espejo roto, algunos nítidos, otros borrosos, pero todos con aristas afiladas que seguían hiriendo. Recordó su boda, hacía casi una década, en una iglesia pequeña cerca de Salamanca. Diego lucía impecable en su traje oscuro, con esa sonrisa encantadora que tantas veces le había derrumbado las defensas. Ella, con su vestido blanco y los nervios a flor de piel, pensaba que aquel día era el inicio de una vida construida sobre la confianza y el amor. Durante los primeros años, todo parecía un sueño. Compraron juntos el piso en las afueras, decoraron las paredes con cuadros que ella misma eligió en mercadillos, organizaron cenas con amigos en las que Diego se mostraba como un anfitrión perfecto. Laura, que trabajaba largas jornadas en un bufete laboralista, sentía que tenía un refugio al llegar a casa. Pero poco a poco los gestos cambiaron. Las conversaciones se hicieron más cortas, los silencios más largos. Diego comenzó a salir más con excusas de mirado con un gesto extraño, casi como si la idea lo incomodara. No es el momento, Laura. Además, ¿qué más queremos? Ya tenemos una casa. En aquel entonces, ella lo aceptó. Pero ahora, con los documentos sobre la mesa, comprendía que quizá esa negativa escondía algo más, el deseo de mantener sus propios planes en secreto. Dejó la taza en el fregadero y caminó hacia el salón. Allí estarían luchando contra fantasmas del pasado, tratando de recomponer piezas de una vida rota. El móvil vibró en su bolso. Era Marta. Lau, ¿sigues en pie para el café del viernes? Sí, claro. Lo necesito. Perfecto. Te veo en Sol a las 6. Laura sonrió con cierta melancolía. Marta siempre había estado a su lado, incluso en los peores momentos del divorcio. Fue ella quien la acompañó. El día de la firma, quien sostuvo su mano cuando sintió que las fuerzas la abandonaban. Al regresar a su piso, ya por la tarde volvió a abrir la carpeta de documentos. Esta vez se obligó a mirar con los recuerdos. Esta vez se mezclaban con sueños turbios, veía a Diego firmando papeles con una sonrisa torcida, escuchaba risas lejanas en las que ella no tenía lugar. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Se sentó en la cama y se dijo a sí misma, basta de recuerdos rotos. Es hora de mirar de frente. Ese pensamiento firme y cortante fue el inicio de una nueva determinación. Ya no podía seguir atrapada en las ruinas del pasado. Si Diego había utilizado dinero común para su propio beneficio, ella debía descubrirlo.
Y si era cierto, no dudaría en enfrentarlo aunque eso significara abrir otra guerra en los tribunales. El silencio en la calle de Alcalá seguía siendo denso, pero esta vez no la oprimía. Era un silencio cargado de propósito. El preludio de una lucha que apenas comenzaba. Capítulo 3. Un rumor inesperado. El viernes por la tarde el sol caía oblicuo sobre la Puerta del Sol, tiñendo las fachadas de tonos anaranjados. Laura llegó puntual al café donde solía encontrarse con Marta, un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera y olor a café recién molido. El murmullo de las conversaciones y el tintinear de las tazas llenaban el ambiente de una familiaridad reconfortante. Marta ya estaba allí, agitando distraídamente una cucharilla en su taza de cortado. Al ver a Laura, se levantó y la abrazó con esa. Siempre pegado a él. Marta la observó con cautela. No quiero meterte ideas, Lau, pero me dio mala espina. Ella decía que el apartamento estaba pagado casi al contado con una transferencia importante. Y cuando lo describió, coincidía con esas cifras que tú me mencionaste una vez, ¿te acuerdas? Lo de la cuenta de ahorros conjunta. El estómago de Laura se encogió. De pronto. Todo parecía encajar, la transferencia sospechosa, la negativa de Diego a hablar de inversiones, su facilidad al firmar el divorcio sin protestar. ¿Estás segura de lo que dices?, preguntó. Firmeza. Si es cierto, tienes derecho a reclamar, Lau. Ese dinero era vuestro y aunque el piso esté a nombre de Raúl, si se demuestra que lo compró Diego durante el matrimonio, es patrimonio común. Laura asintió lentamente. Esa era la teoría que había leído una y otra vez en los manuales de derecho civil, pero enfrentarse a ello en carne propia era distinto. La conversación continuó. Pero Laura apenas podía concentrarse. Cuando se despidieron en la puerta del café, la ciudad seguía vibrando con su ritmo frenético, pero para ella todo parecía lejano, como si estuviera atrapada. De sueños de viajes. Ahora, esas memorias parecían un cruel espejismo. Esa noche, de vuelta en su piso de la calle de Alcalá, Laura se sentó frente a la carpeta de documentos. Escribió en un cuaderno el nombre Raúl y retiro y apartamento. Subrayó las palabras con fuerza, como si al hacerlo pudiera grabar en su mente la determinación que necesitaba. El rumor inesperado de Marta no era solo un comentario, era la confirmación de que su intuición no la había engañado. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Por la mañana trabajaba en el bufete como siempre, defendiendo a clientes en pleitos laborales. Pero al caer la tarde se sumergía en su investigación personal. Contactó discretamente con un antiguo colega suyo del registro de la propiedad. Alguien que debía favores de un caso pasado. Le preguntó con toda la cautela posible si podía revisar quién figuraba como titular de un piso en las cercanías del Retiro. El hombre aceptó. A cambio de un café y la promesa de mantener la discreción. 2 días más tarde, Laura recibió la llamada. Sí, hay un apartamento registrado en nombre de Raúl Sánchez Ortega. Comprado hace 16 meses. Precio de adquisición, 480.000 euros. Pago inicial, transferencia bancaria desde una cuenta a nombre de, bueno, aquí aparece un código, pero coincide con una cuenta mancomunada de la que tú y Diego erais titulares. Laura se quedó helada. La sospecha se transformó en certeza. Gracias, no sabes lo que significa para mí, respondió con voz temblorosa. Colgó y permaneció largo rato en comprado con el ahorro de ambos. Esa noche Laura soñó con Diego. Estaban en el salón del viejo piso conyugal. Él reía, mientras sacaba llaves de un bolsillo y las agitaba en el aire. Son del nuevo apartamento, Laura. Pero no es para ti. Nunca lo fue. Despertó con lágrimas en los ojos y una determinación renovada. Se levantó, encendió la lámpara del escritorio y abrió de nuevo la carpeta. Esta vez no buscaba consuelo ni respuestas, buscaba armas. Reunió extractos bancarios, copias de transferencias, correos electrónicos donde ella misma preguntaba por los ahorros y Diego respondía con evasivas. En la esquina de una hoja en blanco escribió una frase: el matrimonio se acabó, pero la justicia no.
Sabía que lo que se avecinaba sería duro. Diego no cedería fácilmente. Y Raúl sería un obstáculo. Pero por primera vez desde el divorcio, Laura sintió que tenía una misión clara. El rumor inesperado de Marta había encendido la chispa. Ahora, esa chispa estaba a punto de convertirse en un incendio que iluminaría cada mentira, cada engaño, cada sombra que Diego había tejido a sus espaldas. Laura cerró la carpeta, respiró hondo y se dijo en voz baja. Esta vez. No me voy a quedar callada. El silencio de la calle de Alcalá, que tantas noches la había consumido, se transformó en un aliado. Ya no era vacío, era la calma antes de la tormenta. Capítulo 4. La semilla de la sospecha. La mañana del lunes amaneció gris en Madrid. Una llovizna fina empañaba los cristales de la calle de Alcalá, y el ruido de los coches parecía amortiguado bajo aquel velo húmedo. Laura se levantó más temprano de lo habitual, apenas había dormido. La conversación con Marta, la llamada al registro de la propiedad y los papeles amontonados en su escritorio se habían convertido en un nudo en la garganta imposible de ignorar. Preparó café fuerte casi negro como si la cafeína pudiera devolverle el pulso tranquilo que había perdido. Se sentó frente al ventanal y observó a la gente correr bajo los paraguas. Cada uno llevaba su propia prisa, su propia vida. Ella, en cambio, sentía que la suya se había detenido en un punto de no retorno. Mientras bebía, repasó en su mente todo lo que sabía. Había una transferencia de la cuenta conjunta, realizada durante el matrimonio. El dinero había ido a parar a la compra de un apartamento en El Retiro. El piso estaba a nombre de Raúl, pero el origen del dinero era innegable. Era suficiente para sospechar, pero no para ganar un juicio. Lo sabía mejor que nadie. En los tribunales las sospechas no. Respirando el olor a tierra húmeda. En una de las calles laterales, allí estaba, el edificio descrito por Marta. Moderno con balcones de cristal y portero privado. Se detuvo frente a la entrada. Imaginó a Diego subiendo por esas escaleras, riendo con Raúl, quizá planeando cómo ocultar cada detalle. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía demostrarlo aún, pero en su interior ya. No quedaban dudas, el apartamento era fruto del engaño. Esa noche, de regreso en casa, Laura encendió una vela en el salón y apagó las luces. Le gustaba pensar mejor en la penumbra. Como si la oscuridad le ayudara a ordenar los pensamientos. Recordó cada momento de su matrimonio con Diego que ahora cobraba un nuevo sentido. La vez que él llegó con una sonrisa inexplicable. Sin querer contarle de dónde venía. Los fines de semana en que decía tener reuniones y desaparecía. Los silencios incómodos cuando ella hablaba de ahorrar para el futuro. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Y en el centro siempre el dinero. Laura se preguntó si había sido ingenua. Ella, que tantas veces descubrió fraudes en contratos laborales, que supo leer entre líneas las mentiras de las empresas, había sido ciega en su propia casa. El amor la había vuelto vulnerable, y Diego lo había aprovechado. Encendió el ordenador portátil y comenzó a escribir la nota encontrada. Marta escuchaba con atención, moviendo la cabeza con indignación. No me sorprende, Lau. Siempre me pareció un tipo demasiado calculador. Pero ahora ya no hablamos de intuiciones, tienes documentos, transferencias, una coincidencia en fechas. Esto es serio. Laura suspiró. Lo sé. Pero también sé que será una guerra larga. Y aunque lo gane, nunca recuperaré los años que me robó. Marta le tomó la mano con ternura. Eso es cierto. Pero recuperarás tu dignidad y demostrarás que no puede salirse con la suya. Y créeme, eso vale más que cualquier dinero. Las palabras de su amiga la reconfortaron. Sintió que no estaba sola en aquella batalla. Esa noche antes de dormir, se asomó a la ventana. Madrid brillaba bajo la lluvia, con reflejos de neón en. Lejano de la ciudad, comprendió que el verdadero inicio de su nueva vida no había sido el divorcio, sino este descubrimiento. Porque a veces la libertad no nace cuando se firma un papel. Interrumpidas.
Al llegar, el aroma a café recién tostado y a bollería casera le dio cierta sensación de refugio. Era un local pequeño con lámparas colgantes de luz cálida y estanterías repletas de libros que los clientes podían hojear libremente. Marta ya estaba allí, sentada junto a la ventana con un cuaderno abierto. Saludó con entusiasmo y tras los abrazos de rigor, ambas pidieron capuchinos. Durante los primeros minutos hablaron de asuntos triviales, el trabajo en la agencia inmobiliaria, los cambios en el barrio, los planes de vacaciones que nunca se concretaban. Sin embargo, Laura percibía la impaciencia de su amiga. Marta jugueteaba con la cucharilla de manera nerviosa, como si estuviera guardando un secreto demasiado grande. Lau, necesito contarte algo. Más sobre Raúl y Diego, dijo finalmente bajando la voz. Laura dejó la taza en el plato y se inclinó hacia adelante. Te escucho. Marta respiró hondo. Hace unos días, en la agencia, recibimos la visita de un hombre que preguntaba por propiedades de alto valor. Venía acompañado de Raúl, tu cuñado de facto. Me sorprendió porque parecía más un intermediario que un comprador. Silencio procesando cada palabra. La sospecha ya tenía cuerpo, ya no era un eco difuso. Había testigos, había comportamientos concretos. Esto lo cambia todo, murmuró. Hasta ahora tenía documentos, transferencias, pero con tu testimonio, Marta, puedo trazar la relación directa. Su amiga la miró con firmeza. Sabes que puedes contar conmigo. Si llega el momento de declarar, lo haré. No pienso dejar que ese hombre se salga con la suya. Laura sintió un nudo en la garganta. Agradeció el gesto con un apretón de manos y un susurro. Gracias, Marty. No sé qué haría sin ti. El resto de la tarde transcurrió entre confidencias más personales. Laura habló de las noches en vela, de la rabia contenida, del miedo a volver a confiar en alguien. Marta, por su parte, confesó sus propias decepciones amorosas y cómo había aprendido a ser más prudente. En un momento Marta escribió algo en su cuaderno y se lo mostró, la verdad siempre encuentra su camino. Laura sonrió con tristeza, pero aquella frase quedó grabada en su mente. Al salir del café, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Compartieron paraguas hasta la estación de metro. Laura, empapada a pesar del plástico, se sintió extrañamente aliviada. Como si aquella tormenta limpiara un poco el peso que llevaba encima. De vuelta a su piso, encendió la calefacción y se sentó frente al antecedentes matrimoniales, régimen económico, cuentas conjuntas, años de convivencia. Pruebas documentales, transferencias, extractos bancarios, nota manuscrita encontrada. Pruebas testimoniales. Sospecha había germinado y gracias a las confidencias de Marta, ahora crecía con raíces firmes. Laura ya no dudaba, el camino hacia la justicia acababa de comenzar. Capítulo 6. Los movimientos. Pedir oficialmente un extracto completo de la cuenta de ahorros conjunta que había compartido con Diego. Aunque ya no eran pareja, aún tenía derecho legal a acceder a la información de aquella cuenta. Laura explicó con voz firme lo que necesitaba, movimientos detallados de la cuenta conjunta durante los últimos 3 años. El empleado, algo sorprendido, pidió su identificación y comprobó los datos. Será un informe extenso, señora Fernández, ¿desea recibirlo en papel o en formato digital? Ambos, por favor, respondió con tono cortante. 30 minutos después, salió del banco con una carpeta gruesa bajo el brazo y un USB en el bolso. Caminó hasta una cafetería cercana y, tras pedir un té verde, abrió los papeles con manos temblorosas. Las primeras páginas eran rutinarias. Aportaciones mensuales, pequeños retiros para viajes, compras conjuntas de electrodomésticos. Todo lo normal en una pareja que comparte gastos. Pero a medida que avanzaba en el tiempo. Movimientos aún más sospechosos, 40.000 euros transferidos a otra cuenta, y poco después, el retiro en efectivo de 15.000 euros en una sucursal diferente en el centro de la ciudad. Todo en fechas cercanas al inicio del proceso de divorcio. Laura se cubrió el rostro con las manos. Las pruebas eran claras. Diego había vaciado poco a poco la cuenta, disfrazando sus actos como. Hace 2 años, 25.000 euros a otra cuenta, concepto aportación especial.
Abril, hace 16 meses, 120.000 euros para la compra del piso del Retiro. Octubre, hace un año, 40.000 euros a nueva cuenta. Diciembre, hace un año, retiro en efectivo de 15.000 euros. Mientras escribía, la rabia crecía. No era solo el engaño financiero, era el descaro, la premeditación, la forma en que Diego había vaciado los cimientos de su matrimonio con transacciones electrónicas. De regreso en su apartamento escaneó todos los documentos y los guardó en carpetas digitales con nombres claros, pruebas bancarias 1, 2, 3. Luego hizo varias copias en discos externos y las guardó en diferentes lugares. Sabía que debía ser precavida, en cualquier proceso legal, perder pruebas podía ser fatal. Esa noche, mientras cenaba una sopa caliente frente al televisor apagado, se preguntó cuántas veces Diego había sonreído sabiendo que ella ignoraba todo. Recordó escenas dolorosas, él asegurándole que no había. Ahora comprendía, cada reproche era una pantalla para ocultar su propio fraude. Al día siguiente, Laura decidió dar un paso más. Contactó con un antiguo compañero de universidad, Javier. Respaldaba. Pero también soñó con un juez golpeando el mazo y declarando: se reconoce la participación de la demandante en los bienes ocultos. La reunión con Javier fue reveladora. Tras escuchar atentamente y revisar algunos extractos, él asintió con gravedad. Laura, lo que tienes aquí es serio. Se trata de un caso clásico de ocultación de bienes durante el matrimonio. El hecho de que las transferencias salieran de la cuenta conjunta es clave. Eso te da derecho a reclamar judicialmente tu parte. Laura lo miró con una mezcla de alivio y miedo. Pero Raúl es el titular del piso. ¿No lo complicará todo? Claro que complica. Pero si se demuestra que el dinero provino de Diego durante la vigencia del matrimonio, Raúl se convierte en testaferro. Comenzaba, pero ya no era una sospecha suelta. Tenía un caso armado con pruebas, fechas, transferencias, testigos. Esa noche, al volver a la calle de Alcalá, abrió la ventana y respiró el aire frío de Madrid. El ruido de la ciudad llegaba como un murmullo lejano, pero en su interior había un silencio distinto. No era el vacío de la soledad, sino la calma que precede a la acción. Se sentó en el escritorio, revisó por última vez los movimientos bancarios y escribió en el cuaderno una frase que sellaba su determinación. Diego podrá esconder pisos, pero no puede borrarla huella del dinero. Y esa huella me pertenece. El silencio de la noche se mezcló con el roce del bolígrafo sobre el papel. Laura sabía que había cruzado un punto de no retorno, ya no se trataba de sospechas, sino de pruebas. Y con ellas estaba dispuesta a enfrentarse a todo. Capítulo 7. El nombre de un tercero. El martes por la mañana, Madrid amaneció cubierta por un cielo azul intenso. Y en el registro. Dame un par de días. Laura agradeció el apoyo. Sabía que sin Marta, todo sería mucho más difícil. Mientras esperaba, decidió revisar recuerdos pasados en busca de pistas que antes había ignorado. Abrió otra caja de fotografías guardada en el armario y se encontró con imágenes antiguas, cenas en grupo, viajes de amigos, celebraciones. Y allí estaba Raúl. Siempre al lado de Diego. En una foto de un cumpleaños, Raúl levantaba una copa mientras Diego lo abrazaba con entusiasmo. Laura, en la esquina de la imagen, sonreía sin saber que estaba rodeada de secretos. Esa foto le dolió más que cualquier transferencia. Representaba la traición disfrazada de amistad. Cerró la caja con brusquedad y se dijo a sí misma: ya no soy la misma mujer ingenua. Esta vez voy a mirar de frente. 2 días después, Marta llegó a su piso con un sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa con gesto serio. Aquí tienes lo que pediste. Laura abrió el sobre con ansiedad. Dentro había impresos de registros de propiedad y algunos documentos públicos. Marta señaló uno en particular. Mira esto, además del piso del Retiro, Raúl figura como propietario de otro apartamento en Chamberí. Comprado hace un año. Lo interesante es que la transferencia inicial vino de la misma cuenta que tú compartías con Diego. Laura sintió un escalofrío. Entonces no es un
Caso aislado. Es un patrón. Exacto. Y hay más, Raúl no tiene ingresos suficientes para justificar esas compras. En la agencia siempre lo conocimos como un tipo sin oficio claro, viviendo de pequeños negocios. No hay manera de que pudiera pagar estos pisos solo. Laura apretó el documento entre las manos. Cada línea escrita era un golpe directo a su dignidad, pero también una pieza más en el rompecabezas. Esa noche no pudo evitar recordar escenas donde el nombre de Raúl ya estaba presente. Una en especial volvía a su memoria, una cena de aniversario. Ella había propuesto abrir una botella de vino caro que guardaban para una ocasión especial. Diego se negó con una excusa absurda y salió a la terraza a hablar por teléfono. Cuando regresó, estaba con Raúl al auricular, riéndose de algo en clave. En aquel entonces lo dejó pasar. Ahora comprendía, cada llamada, cada reunión casual, era parte de un plan oculto. El viernes, Laura decidió dar un paso arriesgado. Fue directamente a la entrada del edificio donde Raúl tenía registrado uno de los apartamentos. Esperó unos minutos, fingiendo revisar el móvil. Finalmente lo vio llegar, vestido con chaqueta cara, gafas de sol y un aire de suficiencia. Cuando la reconoció, su sonrisa se tensó. Laura, qué sorpresa, ¿qué haces por aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondió ella, con tono seco. Raúl intentó mantener la calma. Ya sabes, negocios. Siempre hay algo que hacer en Madrid. ¿Negocios con dinero ajeno? El rostro de Raúl se endureció. No sé de qué hablas. Lo sabes perfectamente. Los movimientos bancarios no mienten. Ni las escrituras. Tengo pruebas, Raúl. Y no dudaré en usarlas. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio, midiendo fuerzas. Finalmente Raúl sonrió de forma torcida. Siempre fuiste lista, Laura. Pero ten cuidado. No todo lo que parece es. Con esas palabras, se giró y entró al edificio. Laura se quedó de pie, con la rabia ardiendo en el pecho. Aquella breve confrontación había confirmado lo que ya sabía, Raúl era cómplice de Diego. Su sonrisa cínica era la confesión que nunca firmaría en un papel. Esa noche Laura escribió en su cuaderno. El nombre de un tercero ya no es una sombra. Es una máscara. Raúl es el rostro visible de lo que Diego intenta ocultar. Pero detrás de esa máscara, la verdad sigue latiendo. Miró por la ventana, hacia las luces lejanas de la ciudad. Madrid brillaba indiferente, como si millones de vidas se cruzaran sin saber los secretos que cada uno carga. Observó a los niños correr detrás de los patos, a los ancianos jugando al ajedrez, a los músicos callejeros llenando el aire con melodías de guitarra. En medio de ese bullicio sereno, se preguntó: ¿y si simplemente dejo todo atrás, y si olvido el dinero, los pisos, las traiciones, y empiezo de nuevo? La idea tenía un atractivo tentador. Podría cerrar el capítulo de Diego para siempre. Evitar los juicios interminables, los enfrentamientos dolorosos, los titulares incómodos. Podría reconstruir su vida sin mirar atrás. Pero entonces recordó los sacrificios que ella misma había hecho. Laura lo miró directamente a los ojos. No me importa lo complejo. Prefiero una guerra justa que una paz basada en la mentira. Aquella tarde, de vuelta en la calle de Alcalá, encendió una vela en el salón y escribió en su cuaderno una frase que sellaba su decisión. El dilema de la justicia no es elegir entre ganar o perder. Es elegir entre callar o alzar la voz. Y yo he decidido alzarla. El silencio de su piso ya no le parecía un enemigo. Era un silencio lleno de propósito, el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Laura sabía que el camino sería largo y duro. Pero también sabía que había dado el primer paso. Y ese paso la alejaba del miedo para acercarla, por fin, a la verdad. Capítulo 9. La abogada y la demandante. El lunes amaneció frío y luminoso en Madrid. Desde la ventana de su piso en la calle de Alcalá, Laura observaba cómo los transeúntes caminaban deprisa, cada uno inmerso en su rutina. El murmullo de la ciudad seguía igual.
Pero para ella todo había cambiado, ya no era solo una abogada que analizaba pruebas. Ahora se había convertido en la mujer que debía enfrentarse al sistema como demandante. El simple hecho de imaginarse en un estrado con Diego sentado frente a ella, le producía un vértigo extraño. Había defendido a decenas de clientes en situaciones complicadas, pero nunca había estado en el lugar opuesto como víctima que exigía justicia. Era un papel nuevo cargado de emociones que no podía controlar con frialdad profesional. Esa mañana tenía cita con Javier en su despacho. Un elegante edificio de oficinas en la Castellana. Al entrar fue recibida por la secretaria, quien la condujo hasta una sala de reuniones amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz de invierno. Javier la esperaba con un montón de documentos sobre la mesa. Buenos días, Laura. He preparado el borrador de la demanda. Pero antes de leerlo, necesito que me digas algo. ¿Estás realmente lista para este proceso? Una cosa es decirlo, otra muy distinta es enfrentarlo. Laura respiró hondo. Lo estoy, Javier. No quiero seguir siendo cómplice de su silencio. Difícil que será. Diego intentará hacerte perder la calma, presentarte como alguien obsesionada con el dinero o como una ex resentida. Debes estar preparada. Laura guardó silencio. Imaginó la escena, Diego mirándola con esa sonrisa arrogante, acusándola de querer arruinarlo. El solo pensamiento la estremecía. No temo a lo que diga Javier. Temo a lo que pueda remover en mí. Tras el nombre de otro. Ahora, yo me llevo la verdad ante un juez. No para vengarme, sino para recordar que yo también existo, que mi voz no puede ser borrada. Al terminar de escribir, sintió un alivio inesperado. Tal vez no pudiera decírselo en persona, pero las palabras ya estaban fuera de su pecho. El lunes siguiente Javier presentó formalmente la demanda en el juzgado de Primera Instancia de Madrid. Laura lo acompañó. Al ver el edificio imponente con su fachada solemne y las banderas ondeando, sintió un estremecimiento. Había estado allí muchas veces como abogada. Pero esa era la primera como parte del proceso. La secretaria judicial recibió los documentos, selló cada hoja y le entregó un comprobante. En ese instante Laura comprendió que su decisión ya no tenía vuelta atrás. El Estado, la justicia, estaban ahora involucrados. Al salir del juzgado, Javier le puso una mano en el hombro. Enhorabuena, Laura. Acabas de dar el paso más difícil. Ella sonrió débilmente. Sí, ahora ya no soy solo abogada. Soy demandante. De regreso a la calle de Alcalá, Laura se detuvo frente a su edificio. El cielo estaba gris y comenzaba a llover. Mientras subía las escaleras, pensó que aquella lluvia era un espejo de lo que sentía, miedo, incertidumbre, pero también limpieza. Cada gota que golpeaba los cristales parecía recordarle que estaba lavando su pasado para construir un futuro nuevo. Encendió una vela en el salón, como hacía siempre en momentos decisivos, y escribió en su cuaderno. Hoy he cruzado la línea. He dejado de ser espectadora de mi dolor para convertirme en protagonista de mi justicia. El silencio en la calle de Alcalá ya no era vacío. Era el eco de una mujer que por primera vez en mucho tiempo se escuchaba a sí misma con claridad. Capítulo 10. La preparación del caso. El despacho de Javier en la Castellana se convirtió, durante las semanas siguientes, en una especie de segunda casa para Laura. Allí, entre pilas de expedientes, tazas de café a medio beber y pizarras llenas de apuntes, comenzó la verdadera preparación de su caso. Era extraño para ella ocupar esa posición. Esa es la más descarada. Diego ya sabía que íbamos a separarnos y aún así siguió desviando dinero. Javier asintió con gravedad. Ese punto es crucial. Habla no solo de ocultación, sino de mala fe. Después pasaron a los testimonios. Marta estaba dispuesta a declarar, y también el colega de Laura en el registro de la propiedad. Incluso habían localizado a una clienta de la agencia inmobiliaria que recordaba la presencia de Diego en las oficinas, siempre acompañado de Raúl. Tendremos que proteger a esos testigos, porque la defensa intentará desacreditarlos, advirtió Javier.
Pero si se mantienen firmes, su testimonio será oro. Laura sintió un nudo en el estómago. Imaginaba a Marta en el estrado, enfrentándose a los abogados de Diego, respondiendo preguntas capciosas. No quería exponerla, pero sabía que era necesario. Al mediodía hicieron una pausa para comer en un restaurante cercano. Entre platos de pasta y copas de vino, la conversación se volvió más personal. Laura dudó. ¿Y si me quiebro? ¿Y si me tiembla la voz? Entonces el juez verá a una persona real. Y créeme, la autenticidad es más poderosa que cualquier discurso aprendido. Pasaron semanas. En ese ritmo, reuniones, análisis, preparación de pruebas. Laura aprendió a ver su propia historia como si fuera un caso más. Cada noche al volver a la calle de Alcalá, encendía una vela y escribía. En su cuaderno. Era su manera de mantener la calma en medio de la tormenta. Un viernes, después de una jornada especialmente larga, se quedó sola en el despacho de Javier revisando documentos. Reclamar el lugar que me arrebataron. Miró por la ventana, hacia las luces de Madrid. El silencio en la calle de Alcalá seguía siendo denso, pero ya no era opresivo. Era un silencio expectante. El que precede a las grandes batallas. Laura cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su decisión. La preparación había comenzado, y con ella también el camino hacia la verdad. Capítulo 1. El silencio en calle de Alcalá. La tarde caía lentamente sobre Madrid, tiñendo de dorado los edificios antiguos de la calle de Alcalá. El bullicio de la ciudad seguía allí. Tema cada vez que ella preguntaba por los planes de ahorro por el futuro que tanto deseaban. Se dejó caer de nuevo en el sofá, esta vez cerrando los ojos. El apartamento vibraba levemente por él. Casi insoportable. Pero ahora, en medio de ese vacío, había nacido una semilla, la sospecha de que su historia con Diego aún no había terminado, de que detrás de aquel divorcio aparentemente simple se escondía algo mucho más oscuro. Laura respiró hondo y se levantó. Era el inicio de un nuevo día, y también, sin saberlo, el inicio de una nueva batalla. Capítulo 2. Los recuerdos rotos. El despertador sonó a las 7 de la mañana, como siempre, pero Laura ya estaba despierta desde mucho antes. Había pasado gran parte de la noche dando vueltas en la cama, atrapada en un torbellino de pensamientos. La carpeta con los documentos todavía estaba abierta sobre el escritorio, como un testigo silencioso de sus sospechas. Mientras se preparaba un café en la pequeña cocina. Trató de convencer a su mente de que quizá estaba exagerando. Es solo una transferencia. Podría tener explicación. No todo es conspiración, se repetía. Sin embargo, la intuición que la había acompañado durante años de trabajo como abogada le decía lo contrario. Esa misma intuición que tantas veces la había ayudado a descubrir mentiras en testigos o contradicciones en contratos. Ahora le gritaba que Diego ocultaba algo. Con la taza caliente entre las manos, se apoyó en la encimera y dejó que su memoria viajara atrás en el tiempo. Los recuerdos surgían como fragmentos de un